todo el equipo de Cintum RAS a este octavo día de la Robotics Season. Este día nos acompaña el ingeniero José Manuel Fajardo para dictarnos una charla de ROS, un acercamiento a ROS, el framework para comunicarse con robots. José Manuel es ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de maestría en automatización industrial y ha trabajado en diversas investigaciones en robótica e inteligencia artificial, ya publicadas en numerosas revistas y expuestas en congresos internacionales. Entonces, le damos la cordial bienvenida al ingeniero y el escenario es tuyo. Listo, buenas tardes a todos. Vamos a ver, quiero que me confirmen ahí una última cosita. ¿Sí se está viendo el puntero del mouse? Sí, ahí se ve. Listo. Bueno, entonces en esta charla, pues como ya lo dijo el presentador, vamos a estar hablando de ROS y la charla va a estar definida en tres grandes partes. La primera vamos a ver qué es ROS, un poco de historia, algunas ventajas que tiene el uso de ROS. Voy a mencionar muy levemente algunos lenguajes de programación y librerías que se usan con ROS. No lo voy a tocar a detalle, pues debido a que es un tema pues, que toma bastante tiempo. En la segunda parte, pues ya voy a tratar un tema un poco más avanzado, de todos modos conceptual, no vamos a entrar en la parte de programación, pero ya vamos a ver cómo usar ROS y los tipos de comunicaciones que hay. Entonces vamos a ver los tópicos, los servicios, acciones y parámetros. Y por último, pues voy a mencionar algunos casos de uso que se han realizado tanto en la Universidad Nacional como en otras universidades a nivel internacional. Lo que sí yo quisiera pedir es que más que todo en la segunda parte, aunque pues en cualquier momento lo pueden realizar, cualquier pregunta que tengan pues la vayan haciendo en el chat. De todos modos pues al final de cada sección pues voy a tener como una sección de preguntas porque muchas veces los conceptos de ROS son un poco complejos y pues tal vez es necesario pues recalcar cierta parte o cierto tema, tocarlo un poco más a fondo pues para que quede totalmente claro. Listo. Entonces, ¿qué es ROS? ROS, según sus siglas, es el sistema operativo de robots o Robotic Operating System, pero de forma un poco curiosa, en realidad ROS no es un sistema operativo. ROS es un metasistema operativo. Y lo que nos quiere decir esto es que ROS va a tener ciertas componentes que nos dejan interactuar con ciertos periféricos, es decir, como con sensores o actuadores conectados a un computador, pero él tiene que estar corriendo encima de un sistema operativo per se, ya sea Linux, ya sea Windows, ya sea macOS o sistemas operativos de sistemas embebidos, pero tiene que estar corriendo encima de ese sistema. Él no puede funcionar por sí solo. Como historia, pues entonces es necesario mencionar que la primera versión de ROS, que en realidad no era pública, fue lanzada en el 2007 por la empresa Willow Garage, que ahí vemos en la parte de la derecha, y en realidad ellos se basaron en distintas librerías y distintos programas que pues estaban en desarrollo en la Universidad de Stanford. Como vamos a mencionar, vamos a ver en un momento, pues ROS tiene la facilidad de que es compatible con muchísimos lenguajes de programación. En general, pues no es de interés utilizar C++ o Python, como lo vamos a ver, pero también es posible programar en MATLAB, en Java, en Lua, en Ruby, en C, entre muchos otros. Algo que quiero dejar claro en esta sesión es que ya existen, digamos, dos grandes versiones de ROS. Cada versión tiene diferentes distribuciones. Entonces, la primera es ROS o ROS 1. Si no especifico que es ROS 2,
pues me voy a referir a ROS 1. Y pues ya la segunda versión fueron muy creativos y la llamaron ROS 2. Entonces, la charla va a estar más que todo enfocada a ROS 1 porque para principiantes o para empezar a programar con ROS, en el momento hay más recursos, hay más tutoriales para ROS 1. Pero pues obviamente la industria ya está empezando a adoptar ROS 2. Como les mencioné anteriormente, pues en realidad ese lanzamiento del 2007 por Willow Garage no fue público. Se hizo un paper, se publicó un paper de algunos autores pues bastante reconocidos. Dentro de esos estaba Andrew Ng, que es el creador de Coursera y profesor de Machine Learning de Stanford. Pero en realidad no se vio la primera versión pública de ROS hasta marzo del 2010. Y fue el denominado ROS Box Turtle. ¿Listo? Conforme pues han ido avanzando los años, se han ido desarrollando diferentes distribuciones, así es como se les llaman a las versiones de ROS. Y en mayo del año pasado se lanzó ROS Noetic Ninjas, que pues va a ser la última versión de ROS 1 con soporte. Tiene soporte hasta 2025 y después de eso se va a descontinuar ROS 1 totalmente. Nosotros podemos, digamos, tomar o hacernos una idea de cuántas distribuciones de ROS salieron, ya que, pues al igual que la convención que utilizan en Ubuntu, ellos van en orden alfabético. Entonces empezaron con ROS Box Turtle, con la B, y ya pues vamos en la N. Entonces pues salieron alrededor de 17 versiones de ROS 1, algunas con Long Term Support, es decir, con varios años de soporte, y otras con un carácter más de prototipo, en donde pues muchas veces solo se les da soporte un año. Por la parte de ROS 2, desde el 2015 pues se vio que ROS 1 tenía ciertos problemas, más que todo ROS 1 fue desarrollado de una forma muy investigativa, simplemente era un concepto, era una prueba a ver si se podían realizar pues un framework para comunicar bastantes tipos de robots, pero pues conforme se fue popularizando y se volvió un estándar, pues se dieron cuenta de que tenía ciertos problemas, más que todo en la robustez y en la calidad del servicio de la transmisión de datos. Y con eso, se empezó a trabajar en una segunda versión de ROS, pues ROS 2, la cual pues trata de arreglar, en realidad arregla la mayoría de problemas que se tienen con ROS 1. Y pues ya se ha trabajado bastante, está desde el 2015, el alfa. En diciembre del 2017 salió la primera versión, digamos, abierta, con soporte, llamada ROS Arden Apalum. Aquí pues volvieron con la A, ya que pues volvió a iniciar ROS 2, con ROS 2. Y la versión actual es Foxy Fitzroy, que salió en junio del 2020, del año pasado. Y es la actual versión de ROS 2 con ese Long Term Support. Van a darle soporte hasta el 2023, pero el plan que tienen con ROS 2 es estar sacando distribuciones más periódicamente, alrededor de cada 6 meses, pues para ir probando nuevas funcionalidades que tal vez aún no están totalmente desarrolladas. Listo. Ya entonces con esa historia, pues vamos a ver entonces un poco de qué ventajas tiene usar ROS, por qué tal vez lo podamos integrar en nuestro proyecto. No es necesario, digamos que muchos proyectos en la industria no usan ROS, pero vamos a ver que utilizar ROS nos facilita muchísimo nuestro desarrollo de aplicaciones robóticas. Entonces, como ventajas, pues es que obviamente es de código abierto, totalmente licenciado.
podemos descargarlo en cualquier computador y utilizarlo ya sea para aplicaciones industriales o académicas. Con el tanto desarrollo y tanta contribución que ha tenido ROS de diferentes paquetes o diferentes librerías, pues nos permite desarrollar arquitecturas robóticas muy robustas, de un uso muy general, en las cuales podemos implementar en una infinidad de robots de una manera muy rápida. En realidad no tenemos que ponernos a reinventar la rueda de alguna forma, ya muchas cosas están hechas en ROS y pues eso nos va a permitir hacer prototipos rápidos, que tengamos, digamos, una idea de algún algoritmo o de alguna aplicación de un robot, pero pues también nos va a garantizar cierta robustez de la aplicación en el mundo real. ¿Listo? Dentro de las cosas que podemos hacer con ROS y que tal vez algunas personas que ya hayan tomado algunos cursos de robótica, pues tal vez se van a alegrar de que esto ya esté implementado, es que ya podemos hacer la definición y la transformación entre marcos de referencia en los robots. Muchas veces, pues en robótica tenemos que hallar ciertas matrices para ir transformando entre un marco de referencia y otro. Cada marco de referencia nos va a representar un punto de interés. Entonces, digamos que nosotros queremos seguir el movimiento de todos esos puntos de interés y pues ROS ya tiene gran parte la implementación de esto. Obviamente, pues es código abierto, nosotros podemos agregarle cualquier funcionalidad que queramos. También está la parte de modelación de diferentes tipos de robots. Ahorita vamos a ver, podemos modelar casi cualquier robot en ROS. Hay algunos robots que son de cadena cinemática cerrada, no me iré a detalles, pero son aquellos robots que forman como un anillo de alguna forma y aunque es posible modelarlos, no es tan fácil. No es tan fácil en ROS, pero se puede. Bueno, para la parte de control de varios robots simultáneamente, ROS 1 no tiene esto. Digamos que se puede hacer. No es tan fácil. Pero ya la parte de ROS 2, pues con todas esas mejoras que le han hecho y ese cambio de paradigma que ha tenido ROS 2, ese control de varios robots de forma simultánea o enjambres de robots, pues en realidad es bastante fácil. Y pues obviamente para más que todo robots móviles, pues vamos a tener la parte de localización y navegación pues de sus robots móviles, ¿listo? Lo cual pues son algunos algoritmos que son los más complejos, diría yo, la parte de localización y navegación. Y la mayoría ya están implementados en ROS, son de libre uso. Si nosotros queremos implementar otro, tal vez que no esté implementado directamente en ROS o queremos hacer nuestra propia implementación, pues también lo podemos hacer de una manera más fácil con las herramientas que ya tiene ROS. Les quería mostrar este gráfico y es, digamos, una topología de un sistema robótico, de una aplicación robótica que podremos crear con ROS, en donde podemos tener ciertos programas o ciertos robots corriendo en un sistema Linux como Ubuntu o creo que este es Kali Linux, no me acuerdo muy bien, pero pues que también se están relacionando con aplicaciones en Android, en macOS, en Arduino, que si no estoy mal, esta semana y la semana pasada han tenido unas charlas de Arduino en esta Robotics Season. Podemos programar Arduino con ROS o agregarle esa funcionalidad de ROS. Y pues podemos hacer todo esto de una manera en realidad bastante fácil, no tenemos que ponernos a complicarnos con la preocupación de si se va a llegar los mensajes, cómo transmitimos la información, qué hacemos con esa información, cómo adquirimos esa información. Entonces, pues ROS es una herramienta bastante poderosa en esa parte. Como nosotros casi siempre en nuestras aplicaciones robóticas o en general en muchas aplicaciones de la ingeniería, no sabemos, no tenemos total seguridad del comportamiento de nuestro sistema, es muy importante la parte de simulación y por eso puse esta diapositiva. Entonces,
digamos que nosotros queremos utilizar un dron o utilizar un robot en un ambiente hospitalario, como vemos en esas imágenes, pues nosotros tenemos que garantizar que el robot tenga cierto grado de robustez, que efectivamente no se vaya tal vez a chocar, que no vaya a generar ciertos daños, pues tanto al robot, a su propia unidad mecánica, como a otros objetos o personas que estén en su entorno. Entonces, pues normalmente queremos primero simular eso. Y dentro de dentro de la gran gama de simuladores que existen, hay muchísimos, más que todo pues enfocados a la parte robótica, que ya directamente son compatibles con ROS. Dentro de esos pues está Gazebo, que es digamos que el simulador más famoso de ROS, lo está manteniendo la misma fundación que mantiene ROS, pero pues también podemos utilizar simuladores como Unity, como Isaac Sim, que es de NVIDIA. Podemos utilizar SOPA, que es un simulador, es un simulador que se especializa en el manejo de cuerpos suaves y telas, más que todo, toda esa parte de cuerpos que no son rígidos. También podemos utilizar Bullet, ese está más enfocado a la parte de Python. Coppelia Sim, que antes era VRAP, y entre otros. No hay una infinidad, acá no los voy a mencionar todos. Y además, pues hay muchos simuladores que tal vez no tienen la compatibilidad directamente con ROS, pero pues no es tan complicado hacer esa integración, pues debido a que ROS lo podemos programar en esa gran gama de lenguajes de programación. Bueno, les he estado mencionando la historia y que es necesario simular y todas las ventajas, pero pues digamos que es bueno saber que esto no solo es, digamos, algo que se quede en la academia, que son conocimientos que simplemente se van a quedar para un paper o para el trabajo de un aula, sino que en la industria pues también es bastante adoptado, en realidad es un estándar. Y pues eso lo podemos ver en ciertos estudios realizados por Bloomberg y Statista, en donde ellos estiman que para el año 2024, ya en solo 3 años, más del 55% de todos los robots que existen en el mundo van a poder ser controlados a través de ROS. Esos son más de 13.5 millones de robots, y pues dentro de toda esa gran mayoría, dentro de todos esa gran cantidad de robots, pues ahí muestro algunas arquitecturas. Vamos a poder manejar entonces robots bípedos, robots cuadrúpedos, robots manipuladores móviles, pues robots móviles de ruedas, drones, entre otros. Dentro de esos, pues voy a mostrar 4 que me parecen bastante interesantes, los cuales tienen una gran adopción de ROS. En realidad, pues solo es posible controlarlos a través de ROS. El primero es el robot Baxter de Rethink Robotics, y es un manipulador móvil de doble brazo o doble manipulador. Tal vez lo hayan visto en algunos videos. Lo hicieron con el enfoque de hacer un robot más parecido a un humano, que pudiera interactuar con las personas de una mejor manera. Por eso es que tiene como esa tablet con esos ojos. Y pues obviamente al ser un robot de bastante complejidad, de cierto grado de complejidad, pues tiene muchísimos sensores, los cuales pues a través de ROS vamos a estar adquiriendo esos datos y pudiendo procesar toda esa cantidad de datos. Otro robot es el robot Husky de Clearwater Robotics. Es un robot móvil de ruedas y pues es más que todo enfocado a aplicaciones de agricultura de precisión. Conozco bastantes personas aquí en Colombia que están investigando agricultura de precisión y pueden utilizar este robot o pueden crear un robot propio y usar ROS para que pues se facilite pues todo el uso o toda la integración de sensores y de actuadores que tiene el robot, ¿no? También está el Animal.
me imagino que si no han visto el Animal también, tal vez han visto el Spot de Boston Dynamics. Son robots móviles con patas, en específico este es un cuadrúpedo. Y este es, pues diría yo que de los robots que en el momento son más complejos de controlar, pues debido a su gran número de articulaciones, a su dinámica pues bastante compleja, a la cantidad de sensores que tienen que tener. Y la empresa Anybotics, que salió de la Universidad ETH de Zurich, decidieron que todo va a, todo el esquema de control de ese robot pues va a estar a través de ROS. Por último, pues también hay algunas personas que pues hacen investigaciones o les interesa trabajar con drones y tal vez se alegrarán de que la marca DJI, que me parece que es una de las marcas más conocidas y con mayor gamas de productos de drones, pues ya tienen un controlador, un software con el cual podemos hacer la integración de ROS. Listo. Voy a mencionar esta parte muy rápidamente, simplemente como para hacer una idea conceptual de algunos pros y contras que tienen los dos lenguajes de programación más usados en ROS, que es Python y C++. Python pues tiene el pro de que en el momento es el lenguaje más usado del mundo. Es el lenguaje en donde se está haciendo casi que todo el desarrollo de Machine Learning, pues ya sea Machine Learning de procesamiento de redes neuronales convolucionales para imágenes, Natural Language Processing, aprendizaje reforzado, entre otras aplicaciones, casi todas corren sobre Python. Otra ventaja que tiene Python es que en realidad es muy fácil de aprender, la curva de aprendizaje en realidad no es tan empinada, es un lenguaje de programación bastante cercano pues al lenguaje que nosotros usamos, es un lenguaje bastante alto nivel y pues eso hace que realizar prototipos sea bastante rápido, ¿no? Por último, la última ventaja es que no es necesario compilarlo, esto es tanto un pro como un contra, pero debido a que no es necesario compilarlo, es decir, que es un lenguaje interpretado, pues los prototipos que podemos hacer, podemos generarlos más rápido, podemos hacer prototipos muy, muy rápidamente, no tenemos que ponernos a revisar pues toda la parte de compilación, generar archivos para generar esa compilación, entre otras cosas. Pero esa parte que no se ha compilado, de que se ha interpretado, tiene unos contras, y es que es un lenguaje en realidad de una ejecución bastante lenta, y eso es porque como es interpretado, el computador va a tener que estar traduciendo de alguna forma en tiempo real, pues cada línea de código en el lenguaje Mach. Entonces se generan aplicaciones con tiempos bastante lentos, tiempos de lazo bastante lentos o tiempos de muestreo bastante lentos. Y debido a eso, en realidad, pues no es muy utilizado en la robótica a nivel industrial. Digamos que lo manejamos más que todo para la parte de visión, porque pues toda esa parte de Machine Learning está montada sobre Python, pero para la parte del control no es aconsejable debido a que en general pues queremos aplicaciones que tengan capacidad de hacer controles en tiempo real o en cuasi tiempo real. Otro contra es que debido a que no es compilado, pues en realidad se pueden tener algunos errores en ejecución y eso pues uno lo nota porque digamos a veces se ponen ciertos loops, ciertos condicionales en donde tal vez uno no los revisa haciendo programación, la sintaxis está bien, pero cuando entra a ese condicional pues hay una falla en la lógica o un problema en toda la ejecución del programa y pues se generan pues algunos errores, pueden ser fatales, pueden ser digamos que solo menores, pero es algo que en Python toca tener en cuenta. Por otra parte, pues en C++ tenemos una ejecución mucho más rápida, es un lenguaje compilado, pero en realidad, bueno,
ahora vamos a mencionar entonces PROS. Es un lenguaje muy usado, pues como lo mencioné anteriormente, es un lenguaje muy usado en la industria, es el más usado. La mayoría de simuladores lo usan. La mayoría de aplicaciones de control en tiempo real, así no usen ROS, lo usan. Y pues tiene, digamos, la comunidad y el desarrollo en realidad más grande, pues diría yo, del mundo. Como la mayoría de simuladores y pues en general software, pues utilizan C++ o fueron codificados en C++, pues podemos hacer una fácil integración con ciertas APIs, pues de esos programas, ¿no? Pero, y acá hay un contra bastante grande, es que la curva de aprendizaje es bastante elevada. Mucha gente pues le toma bastante tiempo aprender a C++ y peor si no saben, es su primer lenguaje, digamos, es su primer lenguaje de programación, entonces no saben la sintaxis, no saben la lógica y la curva de aprendizaje es muy, muy elevada, pero pues conforme uno va aprendiendo y le va dedicando pues práctica y dedicando horas a la programación en C++, pues es bastante bueno, ¿no? Por último, pues debido a que toca compilarlo, toca mencionar, es necesario además de aprender a programar en C++, toca aprender a hacer archivos CMake, que son los archivos con los que compilamos esas aplicaciones en C++, o si no utilizamos CMake, pues algún archivo de compilación similar, ¿no? Entonces, pues ahí toca, es una curva de aprendizaje pues bastante elevada. Atado con esa parte de librerías de ROS, pues van a estar las librerías, ¿no? Cualquier librería que nosotros podamos utilizar en un lenguaje de programación, la podremos utilizar en ROS, ¿listo? Entonces, eso incluye las librerías de C++, las librerías de Python, las librerías de Java, de MATLAB, entre muchas otras, ¿no? Dentro de esas, pues hay unas que son muy usadas, que son muy famosas, y pues voy a mencionar aquí 4. La primera es OpenCV, que es un software, una librería, más que todo enfocada a la parte de visión de máquina. Entonces, pues ahí podemos ver, se está realizando la identificación de ciertos objetos y pues podemos estimar la pose, la posición de esos objetos con respecto a la cámara, ¿no? Que en robótica eso es muchas veces de interés. Por otra parte, pues está la librería de PCL, esa no es tan conocida, es más que todo para el trabajo en visión tridimensional con nubes de puntos, los cuales se obtienen a través de sensores como el Kinect o el Intel RealSense o cualquier otra cámara estereoscópica. Y pues como podemos ver en esa imagen, para robótica, muchas veces nos interesa saber en dónde están los objetos, pero además de saber a qué distancia, nos interesa saber qué es ese objeto, ¿no? Entonces, muchas veces con cámaras estamos, digamos que, limitados pues a un cierto campo de visión. Una cámara, pues a menos de que tenga una arquitectura bastante compleja, no puede ver todo el entorno, los 360 grados, mientras que hay ciertos sensores de nubes de puntos, como son los LiDAR, en donde vamos a poder tener una información de todo el entorno, 360 grados, algunos tienen hasta barrido vertical, y pues eso nos va a ayudar mucho para la parte de saber dónde están los objetos y evitar colisiones. Para la parte, pues obviamente, como le mencioné con Python, pues en Machine Learning nos interesa en robótica. Hay muchísimas aplicaciones en robótica con Machine Learning. Digamos, ahí les mostré una de segmentación semántica, que es la que utilizan algunos carros autónomos para saber qué parte es la calle, qué parte es un árbol, qué parte es el cielo, qué parte son otros vehículos. Y pues todo ese Machine Learning está más que todo hecho en TensorFlow y PyTorch, los cuales pues ya tienen la integración con ROS. Por último, pues está la librería de BISP, que es Control Servo-Visual. Esta librería pues ya en los últimos años en realidad se ha ido, digamos que ha ido perdiendo su uso, ya que sus funciones las ha ido ya sea implementando OpenCV
o muchas veces ya a través de algoritmos de aprendizaje máquina, aprendizaje machine learning, pues ya no nos interesa tanto algunos enfoques, algunos algoritmos un poco viejos, digámoslo de alguna forma, y pues ya esa librería, digamos que la dejo ahí en caso de que alguno vaya a hacer algo muy específico de control servovisual, pero en realidad ya con OpenCV y TensorFlow o PyTorch, pues ya en realidad se está abarcando la gran mayoría de cosas de aplicaciones de control servovisual. Bueno, listo. Voy entonces acá a leer las preguntas que vayan haciendo en el chat antes de pasar a la segunda parte. Por aquí veo entonces qué tipo de licencia maneja ROS. Si no estoy mal, ahí sí me corchan un poco, ROS maneja la licencia BSD 3, que es la licencia de Berkeley, la cual es de uso totalmente libre. Simplemente es mencionar, digamos que en los archivos base, pues va a estar la licencia, pero pues se puede utilizar tanto en aplicaciones investigativas como en aplicaciones de industria. Bueno, por aquí, ¿qué más veo? Un saludo. Listo. Listo. No sé si tengan más preguntas de esta parte antes de pasar a... listo. Aquí hay otra pregunta. Entonces, ¿se puede utilizar el compilador de dev C++? Sí. En realidad, pues nosotros vamos a poder utilizar cualquier compilador de C++ con ROS. Lo único es que pues es necesario saber utilizarlo, ¿no? Por aquí me preguntan cuál era el simulador que manejaba la parte de telas. Es este, SOFA. ¿Listo? Hay otros simuladores, por ejemplo, Isaac Sim ya está manejando la parte de cuerpos suaves. No sé hasta qué punto maneje telas, digamos, esos materiales, digamos, de fábricas. Y en Bullet también he visto unas aplicaciones con telas, pero tienen sus problemas. Digamos que Bullet es más que todo para cuerpo rígido y le toca a uno empezar como a discretizar esa tela. Entonces empezar a crear pequeños, digamos, cuadrados rígidos y pues de forma macroscópica pues esos cuadrados se van a ver como tela, ¿no? Pero pues no es lo ideal. ¿Se necesita algún hardware en especial para los robots? Bueno, esa pregunta es, no sé cómo, bueno, voy a tratar de explicarla, cualquier cosa me dicen si la respondo o no. En general, pues nosotros no necesitamos ningún hardware específico para el control de los robots. Podemos montar ROS, o en general podemos hacer el control de robots con cualquier computador que tengamos a disposición. Obviamente, digamos que más que toda la parte de manipuladores industriales, ellos sí manejan sus controladores, sus computadores especiales, porque pues ellos ahí tienen montados sus algoritmos, lo venden con la unidad mecánica del robot, pero si uno hace, digamos, su propio robot, si lo arma con sus motores, con sus actuadores que uno quiera, con los sensores que uno quiera, en realidad cualquier computador que tengamos disponible, pues lo vamos a poder utilizar. ¿Listo? No sé si le responde la pregunta. Listo. Bueno. Entonces creo que no hay más preguntas. Entonces vamos a pasar a la parte ya, digamos, un poco más técnica, un poco más avanzada, que ya es cómo vamos a usar ROS. ¿Listo? Yo les he mencionado pues la historia, que los lenguajes de programación, los simuladores y todo eso, pero bueno, en realidad, ¿cómo interviene ROS ahí? ¿Para qué nos sirve ROS? ¿Listo? Entonces, digamos que lo básico, la función básica de ROS
es que nos ayuda a comunicarnos de manera efectiva con los robots. ¿Listo? Obviamente, pues encima de esa comunicación, pues vamos a poder montar muchísimas cosas, ¿no? Pero digamos que esa parte de comunicación es vital para poder, pues, desarrollar una buena aplicación robótica. Y en esa parte de comunicación, en realidad, pues van a haber muchísimas cosas, ¿no? Vamos a estar pudiendo enviar comandos. Entonces, si queremos que un manipulador vaya a tal punto, entonces podemos enviarle el punto al que queremos que vaya, que empiece o que pare su ejecución. Podemos recibir información, lo que muchas veces se llaman los logs. Entonces, tal vez nos interesa no solo que saber que llegó, sino saber cómo llegó allá, ¿no? Entonces, poder realizar ese monitoreo de ejecución, pues de todas las tareas que podamos estar corriendo en esa aplicación robótica. Entonces, lo vamos a hacer con ROS. Y el último, el cual en realidad, pues, lo dejo con asterisco porque es un poco complejo de realizar, pero es posible, es la parte de distribución de carga computacional. ¿Listo? Podemos entonces, digamos que si tenemos un robot que está adquiriendo muchísimos datos, podemos, digamos que transmitir la mitad de esos datos y que el procesamiento de esos datos lo haga un computador externo, y después de hacer todo el procesamiento, digamos que lo devolvemos, ¿no? Entonces podemos tomar el ejemplo de qué pasa si tenemos, digamos, 10 cámaras en un robot móvil. En los robots móviles, pues normalmente no podemos montar computadores pues grandísimos, tenemos pues unas limitaciones físicas. Entonces, si le ponemos 10 cámaras, tal vez no podamos procesar todas ellas al mismo tiempo, ¿no? Entonces podemos decir que listo, la computadora a bordo, el OSC del robot, el onboard computer del robot, va a procesar 5, yo transmito las otras 5 a un computador externo, ella las procesa y me devuelve la información que yo necesito, ya sea que en dónde están los objetos, a qué distancia están, o bueno, muchísimas otras cosas, ¿no? Ahí el problema es que ya pues uno hace la distribución de carga computacional, pero empieza a tener más carga en la parte de transmisión, ¿listo? Porque pues obviamente toca transmitir esas 5 imágenes y muchas veces, dependiendo de la red que tengamos, pues eso no es posible realizarlo en tiempo real, ¿no? Entonces, por eso lo dejo ahí en asterisco. Ya para la parte de cómo usamos ROS, entonces vamos a ver cómo vamos a comunicar. ¿Qué es la comunicación en ROS? Entonces, lo primero y lo que tenemos que tener supremamente claro es que cada programa de ROS va a ser un nodo. ¿Listo? Los nodos, pues, podemos, en un mismo computador vamos a poder estar corriendo varios nodos. No quiere decir que un nodo corresponda a un computador. ¿Listo? Digamos que en un computador podemos estar corriendo 3 nodos, en otro vamos a estar corriendo 5 nodos y así sucesivamente. Y pues creamos esa topología, como les mostré en las diapositivas anteriores, en donde podemos conectar bastantes equipos, donde cada uno está corriendo un programa de ROS y pues está comunicándose con todos los demás programas, ¿no? Entonces, en realidad, pues lo que nos interesa a nosotros más que comunicar los computadores es comunicar la información entre nodos, ¿listo? Haciendo esa abstracción de que no sabemos dónde va a estar uno, puede que esté en el mismo computador o puede que esté en uno diferente. Para poder entonces comunicar información entre los nodos, hay 3 maneras grandes. Digamos que yo voy a listar 4, pero la última es con doble asterisco porque es bastante compleja, tiene su interés ahí. Entonces nos vamos a poder comunicar a través de tópicos, de servicios, de acciones, y ese último que es a través de parámetros, que en realidad es una comunicación, digamos, un poco extraña. Ya ahorita la voy a explicar un poco más a fondo, pero en realidad no es una comunicación entre nodos. Entonces, por eso le dejo ahí con doble asterisco. Como les mencioné en las primeras diapositivas, pues hay una diferencia entre ROS 1 y ROS 2, ¿no? Y acá quiero pues volver a la recordar para que
en las siguientes diapositivas pues no vayan a ver como, digamos que ciertos incógnitas que queden ahí de por qué estoy mencionando esto, si es que en ROS 2 no se usa, en ROS 2 se usa otra cosa, otro paradigma. Entonces, quiero mencionar que en ROS 1 debe haber un nodo maestro, ¿listo? El cual a veces se llama ROS Core o ROS Master. Y va a ser el nodo que maneja la comunicación entre todos los demás nodos, ¿listo? Ese nodo maestro lo podemos tomar, digamos, como cuando yo voy a ir a un evento, ya sea un congreso, a un concierto, lo que sea, yo me tengo que registrar, ¿cierto? Yo me tengo que registrar, tengo que pagar. A mí me van a dar ese ID o ese documento de identificación con el que yo voy a poder entrar al evento y pues poder hablar con los que estén dentro o poder realizar pues, lo que se esté realizando en ese evento, ¿no? Entonces el rol de ese nodo maestro va a ser esa parte de registro, ¿listo? Cada vez que un nuevo nodo quiera entrar a la red de comunicación, el nodo maestro va a decir, listo, este nodo va a tener cierta identificación, viene de tal computador y después de hacer todo ese proceso, le comparte la información a los demás nodos y pues entre ellos ya se pueden empezar a comunicar, ¿no? ROS 2 ya no utiliza esa parte de maestro, del nodo maestro, sino que utiliza un protocolo DDS, que es Data Distribution Service, en el cual en realidad la comunicación es P2P o peer-to-peer, en donde es directamente el nodo al nodo. Listo, no hay que hacer registro, no hay que hacer nada. Obviamente, pues ese protocolo pues, es de mayor complejidad porque garantizar la robustez en esa comunicación, pues a veces es más complejo que si tenemos a alguien que registra todos los demás nodos. Pero tiene como ventaja de que si nuestro nodo maestro tiene algún problema, digamos que nuestra computadora en donde estamos corriendo nuestro nodo maestro se apagó, todos los demás nodos quedan quietos, no se pueden comunicar entre ellos, no se pueden, digamos, si hay más nodos, no se pueden registrar y muchas veces entre ellos mismos también se para la comunicación debido a que pues en la red, digamos que hay oscilaciones en la red, en la transmisión de datos en la red, y si no hay quien esté monitoreando esa comunicación, pues se va a perder todo, ¿no? Entonces ROS 2 ya no tiene ese problema. Por otra parte, digamos que yo menciono esto, pero la parte de tópicos, servicios, acciones y parámetros es casi igual en ROS 1 que en ROS 2. Esto solo cambia esa parte de cómo se van a registrar los nodos para comunicarse entre sí. Vamos a estar utilizando entonces un ejemplo. Tenemos este ejemplo de un robot, tenemos la OBC, el computador a bordo, y dentro de la OBC vamos a estar ejecutando dos nodos. El primero va a ser un nodo de adquisición de datos de una cámara y el segundo va a ser, digamos, un nodo de procesamiento. Digamos que queremos identificar en esa imagen dónde está cierto objeto. Además, pues vamos a tener un nodo en otra computadora, en una computadora externa, para hacer esa parte del monitoreo de ejecución. ¿Listo? Y lo que se ve en este diagrama, en realidad es lo que se conoce como una red topológica o la topología de la red de ROS, en donde pues vamos a estar viendo dónde está cada nodo, en cada computador, cómo tiene su interacción, cómo se transmite información y pues qué información va a estar transmitiendo, ¿no? Lo primero, vamos a tocar el tema de tópicos y los tópicos, digamos que es la manera más común y la manera más rápida de transmitir información en ROS. ¿Listo? Los tópicos son unidireccionales, es decir, que tiene que haber alguien que esté enviando los datos y tiene que haber alguien que los vaya a estar recibiendo. El que los está recibiendo no puede comunicarle nada al que los está enviando, ¿no? Entonces, vamos a tener, digamos, este esquema que vemos a la izquierda. El que va a enviar los datos se va a llamar el publicador
y el que los va a recibir pues se va a llamar el suscriptor. ¿Listo? La imagen de la derecha pues podemos ver digamos, es una conexión pues con dirección, ¿sí? La información siempre va del publicador al suscriptor, ¿listo? A través de ese tópico. En el tópico es importante definir que el tópico va a ser un canal de comunicación en el cual vamos a tener que definir qué tipo de mensaje vamos a enviar, ¿listo? No podemos, digamos, en un momento estar enviando una cadena de caracteres, digamos, ABCD, y en otro momento querer transmitir por ese mismo canal de comunicación números. ¿Listo? Digamos, es un ejemplo. Tenemos que haber definido y haberlo definido bien qué información vamos a ir transmitiendo a través de ese canal de comunicación conocido como tópico. Aunque los tópicos son una comunicación unidireccional, en realidad pues nosotros podemos tener estos tipos de esquemas, de topologías de red en donde hay un publicador, pero hay muchos suscriptores, ¿sí? Los suscriptores solo van a estar leyendo lo que les envían, pero entonces pueden haber muchísimos, ¿listo? Entonces en esta pequeña animación pues podemos ver, vamos a tener, digamos, el funcionamiento de un tópico, vamos a tener el nodo que va a tener el publicador, va a pues pasar ese mensaje que tiene que estar bien definido a través de ese canal de comunicación llamado tópico, al cual le va a llegar al nodo con el suscriptor. ¿Listo? Algo para tener en cuenta aquí es que un nodo puede tener varios publicadores y un nodo puede tener un publicador de cierta información y un suscriptor de otra información, ¿no? Entonces, digamos que yo me voy a suscribir a, digamos, una imagen. Entonces, a mí me va a llegar la imagen y yo voy a publicar en dónde está el objeto. ¿Listo? Ese podría ser un pequeño ejemplo ahí de un nodo con tanto un suscriptor como un publicador. Como les mencioné, pues podemos tener estas arquitecturas. Entonces, en donde hay un solo publicador y el mensaje le está llegando a varios suscriptores, o también podemos tener varios publicadores que utilizan el mismo canal de comunicación y les llegan a los suscriptores. ¿Listo? Lo único que hay que tener en cuenta, y lo reitero, es que el suscriptor no puede decir nada de ese mensaje, ¿sí? No puede responder de ninguna manera. Entonces, pues esto tenía unos problemas y tiene unos problemas, y es que nosotros no sabemos si el suscriptor en realidad está recibiendo bien los datos o siquiera si hay suscriptores. El publicador no lo puede saber, él simplemente va a estar enviando datos a través de ese canal de comunicación, y si alguien se cuelga, entre comillas, a ese canal de comunicación, pues el publicador no lo va a poder saber. Debido a esto, bueno, aquí está, digamos, el ejemplo. Entonces, nuestra cámara, de nuestro nodo de cámara, pues va a hacer la adquisición de datos, va a estar publicando esa imagen y van a haber dos nodos suscriptores. El primero es el de procesamiento de imagen, el cual después va a hacerle algo con esa imagen, digamos que pues va a obtener ciertas características, ciertos objetos en esa imagen, y va a estar otro nodo, el cual es el nodo de monitoreo, el cual simplemente nos interesa pues estarlo viendo en la pantalla. Como les venía diciendo, pues los tópicos tienen ciertos problemas. No podemos garantizar que el suscriptor en realidad recibió esos datos. No podemos de ninguna forma saber que el publicador sí está enviando bien los datos. Entonces, debido a esto, pues se crearon o se tiene a disposición la parte de servicios, el canal de comunicación llamado como servicios. En los servicios, en realidad lo que se va a tener es, digamos, un servidor y un cliente. El cliente lo que va a hacer es, va a hacer como un request, le va a solicitar al servidor algo, digamos, alguna información o que haga algún proceso, y el servidor le va a responder al servicio, al cliente, qué pena, pues, no sé,
Digamos que si el cliente pidió un dato, pues le va a responder con el dato. Si el cliente pidió que se hiciera un proceso, pues el servidor simplemente va a responder, listo, ya lo hice. Pero entonces, de esta forma vamos a poder garantizar que sí se está transmitiendo bien la información, ¿listo? Podemos hacer como ese chequeo, ¿listo? Entonces, pues vamos a ver entonces en esta animación, lo primero que tiene que hacer el nodo con el cliente es enviar ese request, ¿listo? Enviar como esa solicitud al servidor, ¿listo? En ese request, pues también van a ir unos datos definidos, no podemos meter cualquier cosa, tenemos que haberlo definido previamente. Digamos que si queremos sumar dos números, entonces pues vamos a tener que dos campos para números que queramos sumar, se lo vamos a enviar al servidor del servicio y él va a responder pues con la suma, ¿no? Entonces digamos que si le enviamos 5 más 3, entonces eso tiene que transmitirse a través del canal de comunicación, le llega al servidor, el servidor hace su pues proceso de cálculo y le responde, listo, la respuesta es 8, ¿listo? Obviamente pues eso es un ejemplo bastante básico, ya con servidores pues podemos hacer cosas bastante interesantes y podemos manejar pues una cantidad de datos considerable, ¿no? Algo interesante es que varios nodos con clientes pueden solicitar servicios a un solo servidor, ¿listo? Lo único que hay que tener en cuenta es que el primero que hace la solicitud va a ser el primero que obtiene la respuesta, ¿listo? En caso de que haya muchos nodos cliente y envíen una solicitud, esa solicitud pues se va a crear como una cola de solicitudes en donde pues se va a ir, digamos, solucionando cada solicitud, cada request en orden de llegada. Por ejemplo, aquí podemos ver que nuestro nodo de procesamiento de imagen le está haciendo una solicitud a nuestro nodo de adquisición de datos. Digamos que debido a la forma como se comunica ROS, algunas veces las imágenes no quedan, digamos, en formatos JPG o PNG, sino que simplemente mandamos pues el array de datos, la lista de datos, y pues para poder generar la imagen necesitamos saber cuál es el tamaño de esa imagen y qué canales tiene, ¿no? Entonces, normalmente en cámaras nosotros manejamos RGB, pero pues hay muchísimos más espacios de color que podríamos manejar. Entonces, nuestro nodo de procesamiento de imagen le va a hacer ese request, es el nodo de la cámara de adquisición de datos, pues va a hacer su proceso o va a, digamos que a adquirir toda esa información solicitada y se la va a devolver al nodo de procesamiento de imagen. Aquí quisiera entonces hacer, digamos, un énfasis, y es que muchas veces en ROS ven estas siglas, SRB. SRB no es el servicio per se, aunque pues es digamos que el acrónimo de servicio, pero no es servicio, sino es el mensaje del servicio, ¿listo? Entonces, si están trabajando con ROS y ven este SRB, se están refiriendo únicamente a lo que va en el mensaje de ese servicio. Y pues en el mensaje toca definir tanto la parte del request como la parte del reply, ¿listo? Como para que quede claro. Por último, pues vamos a ver entonces la parte de acciones. Acciones es la forma de comunicación más compleja que tiene ROS. Es una mezcla entre tópicos y servicios, en realidad. Y en realidad lo que vamos a utilizar, o las aplicaciones en las que vamos a utilizar acciones, es en donde necesitamos un feedback o una retroalimentación de la ejecución de la tarea. ¿Listo? Por ejemplo, pues podemos ver en esta imagen, hay un pequeño ejemplo. Vamos a tener el cliente, igual que en servicios, y va a dar ya no una solicitud, sino dar es un destino o digamos que un goal, ¿sí? A donde queremos llegar en esa tarea. Entonces, por ejemplo, aquí dice, buena servidor, entonces hágame algunas tareas, las tareas de la casa. Entonces, nosotros queremos estar
conociendo qué está haciendo actualmente el servidor. Entonces el servidor va a estar mandando continuamente, bueno, estoy lavando los platos, estoy lavando la ropa, estoy trapeando, estoy barriendo. Y ya cuando termine todas esas tareas, ahí sí le da el resultado y le va a decir, listo, lo pude hacer. O pues en el caso que no se puede hacer, pues no lo pude hacer. ¿Listo? Y eso, más que todo, lo vamos a utilizar en movimientos o en trayectorias, donde la trayectoria es muy larga. Entonces, yo quiero que el robot vaya del punto A al punto B, pero yo no quiero saber entonces solo que llegó al punto B o que no llegó al punto B, sino quiero que el robot me vaya diciendo, listo, en este momento estoy en tal parte, en este momento estoy en tal otra, y así sucesivamente hasta pues que termine la ejecución, ya sea que llegó al punto B o que se perdió y no pudo llegar al punto B, ¿no? Entonces, pues en nuestros diagramas, pues vamos a ver esta parte, bueno, ahí está como un poco rara, pero lo primero que vamos a ver es que el cliente va a enviarle ese request de ese goal al servidor de acción. ¿Listo? Él envía la respuesta y después el cliente del resultado pues envía el request, no se envía response por ahora, sino que se empiezan a enviar ese feedback, esa retroalimentación, y después de haber enviado toda la retroalimentación, ahí sí le mandamos la respuesta a ese servicio de resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que ahí se está transmitiendo y por último se transmite esa respuesta de toda la acción en general. Aquí hay un resumen de los 3 tipos de comunicación que hemos visto. Entonces están los tópicos, los servidores y las acciones. Los tópicos pues van a ser unidireccionales, de resto servidores, servicios y acciones son bidireccionales. Los tópicos los vamos a estar utilizando más que todo cuando necesitamos enviar información muy rápido y de forma constante. Muy rápido me refiero más de 15 Hz. Ya es bastante rápido, también dependiendo de qué se vaya a enviar, ¿no? Del tamaño de datos que se quiera transmitir. Pero la comunicación a través de tópicos es la única que nos va a permitir estar enviando eso constantemente. Porque si yo estoy enviando, digamos, una imagen de 5 megapíxeles, hasta que la envíe, y digamos que si estoy utilizando servicios, hasta que yo la envíe y el otro me responda que sí la recibió, pues me demoro mucho y ya pasaron muchas otras imágenes que no puedo enviar. ¿Listo? El tipo de mensaje en tópicos se conoce con estas siglas, MSG, pues como message, bastante fácil de acordarse. Para la parte de servicios, entonces, pues como lo mencioné, es una comunicación bidireccional y la vamos a utilizar cuando necesitemos una respuesta obligatoria del otro nodo al que le vayamos a transmitir la información o queramos que nos procese una información. ¿Listo? Entonces, pues podrían recordar ese ejemplo en donde queríamos saber cuál era, digamos, el tamaño de la imagen, de la foto que nos está enviando la cámara y pues qué espacio de color, ¿no? Entonces que si estamos utilizando RGB o VGR o HSV o bueno, entre todos esos espacios de color, ¿no? Esos tipos de mensajes pues se conocen, como les mencioné, como SRV. Por último está la parte de acciones, en donde pues son direccionales y nos interesa mucho esa parte de la retroalimentación. ¿Listo? Entonces más que todo es usada en monitoreo de trayectorias. ¿Listo? Cuando queramos, ya sea para trayectorias de robots móviles o también para trayectorias de manipuladores. Y el tipo de mensaje, pues se conoce como acción, simplemente. Y ahí pues hacer, digamos, recordar que esa acción no es la definición de acción, sino es el mensaje de la acción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en realidad, pues, las acciones como están compuestas de servicios y tópicos, no tienen, digamos, una palabra clave en ROS directamente a ese canal de comunicación, sino que lo único que sí es necesario es definir el mensaje que vamos a ir transmitiendo. Y en ese mensaje, pues, va a estar la parte de ese goal
a donde queremos llegar, pero también vamos a tener que definir qué nos va a llegar de feedback y qué esperamos que nos llegue de resultado. ¿Listo? Muchas veces el resultado pues va a ser una variable de falso o verdadero, pero pues es necesario estarlo definiendo. ¿Listo? Por último, la última forma de comunicarse entre nodos, que en realidad en ROS 1 no es comunicación entre nodos, son los parámetros. Entonces, un parámetro en realidad es una variable de ROS, ¿listo? Y la cual la vamos a almacenar en el nodo maestro, ¿listo? En ese nodo que está registrando y manteniendo la comunicación es donde van a estar los parámetros. Debido a esto, pues en realidad la comunicación no es entre nodos per se, sino que tiene que pasar a través de ese nodo maestro. Por eso en las diapositivas anteriores les había puesto asterisco a los parámetros, y es que se manejan pues de una manera bastante diferente, ¿no? En la imagen pues podremos ver que los tópicos, los servicios y las acciones van a ser directamente entre los nodos que necesitamos transmitir información, mientras que para los parámetros necesitamos que haya una conexión a ese nodo maestro. ¿Listo? En ROS 2, pues obviamente ya como no existe el nodo maestro, pues las variables se almacenan en un nodo común y corriente, en el nodo que define el parámetro, y pues es así, entonces ya sería, digamos, un tipo de comunicación ya ahora sí directamente entre nodos. Esa base de datos o ese espacio de memoria en donde vamos a guardar los parámetros se va a llamar parameter server o servidor de parámetros, dependiendo de si estamos en ROS 1 o en ROS 2, pues en ROS 1 va a estar en el nodo maestro, en ROS 2 pues va a estar en cada nodo va a tener su propio servidor de parámetros, y cualquier otro nodo va a poder estar leyendo o escribiendo pues los diferentes valores en esos parámetros. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que en ROS 1 esos parámetros eran un campo de memoria en el cual no se sabía qué información estaba ahí. ¿Listo? Me refiero a que si en un momento yo la inicialicé con una cadena de caracteres, por ejemplo aquí, vemos que tengo un parámetro que se llama robot name y yo la inicializo con myRobot, es una cadena de caracteres. Pero otro nodo podría decir, no, yo quiero que eso sea 40 o que eso sea falso. Entonces, no había esa forma de definir que los parámetros tenían un tipo específico de dato, ¿no? Entonces, eso muchas veces pues ponía problemas, tocaba ser muy cuidadoso con esa parte. Ya en ROS 2 es necesario definir qué tipo de variable es el parámetro cuando lo estamos creando. ¿Listo? Bueno, antes de pasar a la parte de casos de uso, entonces quisiera preguntar, ¿hay alguna pregunta? Yo sé que esta parte a veces es un poco compleja, entonces quisiera ver si hay alguna pregunta o alguna duda, algo en lo que quieran tal vez profundizar. ¿No? Bueno, espero que se esté entendiendo. Yo sé que muchas veces esta parte de comunicación entre nodos es compleja, requiere pues a veces leer y volver a leer pues esos tipos de comunicación, pero pues cualquier cosa yo estoy ahí también pendiente del chat en caso de que tengan alguna pregunta. Bueno, vamos entonces a pasar a la parte de algunos casos de uso que pues he realizado o se han realizado en la Universidad Nacional, y también pues tengo algunos casos de uso que se han realizado en otras universidades. Bueno, aquí hay una pregunta antes de pasar. Aparte de almacenar parámetros, ¿para qué es el máster en ROS 1? Ah, ok, listo. Entonces, si quieren, volvamos a esa parte. Entonces, el ROS master lo que va a estar haciendo en ROS 1 es que va a estar manejando la comunicación entre nodos. ¿Listo? Va a estar haciendo el registro
Cada vez que un nodo quiera entrar a comunicarse con los demás nodos, tiene que registrarse con el nodo maestro, con el ROS master. Si no se registra, no puede entrar. Esto no hay forma de que se pueda empezar a transmitir información entre los nodos. Y pues yo hacía ahí, digamos, una pequeña analogía en donde el ROS master pues va a ser, digamos, la persona que maneja esa entrada a los eventos, a los conciertos o a los congresos, en donde pues después de que nosotros le digamos, bueno, esta es mi formación, yo provengo de tal equipo, esta es mi IP, él me va a decir pues qué identificación tengo yo dentro del evento, ¿no? En ROS pues va a ser, vamos a ver si por aquí está, sí, en ROS eso va a estar pues con un identificador pues único para cada nodo. ¿Listo? No sé si quedó claro entonces ahí la duda. Listo. Entonces, ahora sí pasemos con la parte de casos de uso. El primer caso de uso es lo que se conoce como SLAM o localización y mapeo simultáneo. Este es uno de los problemas o de las aplicaciones más investigadas aún. Le hacen bastante investigación, aún están publicando papers constantemente acerca de esto, debido a que es un problema pues bastante complejo en realidad, de si yo tengo un robot en un ambiente que él no conoce, yo quiero que él lo vaya mapeando para después poder utilizar ese mapa, pero además yo quiero que él se vaya localizando dentro de ese mapa. ¿Listo? Entonces es un problema dual y pues es bastante complejo, ¿no? Porque ¿cómo me voy a localizar si no sé el mapa? Pero después entonces, ¿cómo creo el mapa si no sé en dónde estoy? ¿Sí? Si digamos yo veo una imagen, digamos de una silla en un hospital, pero yo no sé si estoy en una sala de espera A o al otro lado del hospital, pues no sé en qué parte está esa información del mapa, ¿no? Entonces es un problema dual bastante complejo. En la universidad, pues realizamos junto con un grupo de trabajo un proyecto para la parte de hacer SLAM en ambientes hospitalarios simulados. Esto pues debido a la coyuntura en la que estamos con el COVID-19, pues queríamos trabajar un poco en desarrollar robots para localizar y mapear entornos de hospitales para que pudieran después, digamos que llevar ciertos instrumentos o ciertos insumos médicos y pues digamos que bajar un poco esa cantidad de trabajo que tienen pues el personal de salud, ¿no? Entonces creamos ese ambiente simulado que vemos a la derecha. Digamos que no es un ambiente simulado súper complejo, de todos modos pues tiene cierto nivel de complejidad, pero pues no está al nivel de un hospital pues real. Y eso más que todo es debido a que cuando estamos simulando tenemos que tener en cuenta la parte de carga computacional. ¿Listo? Si tenemos 1000 objetos en un ambiente simulado, el computador va a estar teniendo que revisar que las colisiones con esos 1000 objetos, que esos 1000 objetos en dónde están, cuál es la geometría, toda esa parte, ¿no? Entonces, normalmente pues en ambientes simulados tenemos que acotar bastante en qué nos interesa pues probar nuestra aplicación robótica. ¿Listo? Entonces, para la parte del SLAM, del mapa de localización, nosotros montamos un robot Kobuki, un robot Turtlebot 2, a veces también se conoce con ese nombre, en el cual pues había una cámara que tomaba pues imágenes RGB, pero también imágenes de profundidad, algo así como un Kinect. Y pues ahí podemos ir viendo en el video cómo va realizando ese mapa, ¿no? En esta aplicación,
nosotros simplemente utilizamos ya los paquetes desarrollados que utilizan ROS. En específico, este es un paquete que se llama RTAB, RTAB Map, que es para la parte de SLAM, con estos sensores de profundidad. ¿Listo? Entonces, ahí vemos el robot. Para la parte de SLAM lo vamos a tener que ir manejando nosotros mismos. Veo que como el robot no conoce pues a priori el mapa, pues él no sabe para dónde ir. Y pues ahí lo vamos manejando, se va viendo la trayectoria que va obteniendo el robot. Vamos a ver en algunas líneas azules, digamos que cierta información como de un plano. Entonces vamos a tener, digamos, el plano más importante que nos interesa a nosotros, en donde vamos a considerar que si hay algo en ese plano, hay obstáculos. Entonces son esas líneas como cian o magenta a veces se ven. Y pues también vamos a estar viendo esa reconstrucción de nube de puntos tridimensional con color, pues que va generando el robot, ¿no? Entonces, pues aunque el ambiente no fuera tan grande, en realidad, pues mapear completamente todo el ambiente es un poco demorado. Entonces voy a adelantar un poco para ya, digamos, ver como el resultado. Entonces, ya digamos que ahí va terminando. Ya recorrió toda esa parte del hospital que vimos en la diapositiva pasada. Y al final, entonces, pues es de interés saber el mapa generado y la nube de puntos generada, ¿no? Entonces, ahí vemos que le hicimos un zoom para poderlo apreciar de mejor manera. Entonces, pues ese fue el mapa generado, ¿no? Lo que se ve ahorita en esa línea cian ya no es en plano importante, sino es la trayectoria que realizó el robot, ¿no? Entonces podemos ver que pues recorrió pues todo el mapa y entró en cada una de esas salas que estaban definidas dentro del ambiente simulado. Ya en otras universidades pues han hecho pues aplicaciones similares. Lo que les comenté, esta parte del SLAM es un problema pues bastante, digamos, con bastante interés en el ámbito tanto académico como industrial. Entonces, acá vamos a tener un robot que es un Jackal, que también es de la empresa ClearPath Robotics, que fue la que les mencioné al principio, que hacen robots más que todo para la parte agrícola, donde va a tener un LiDAR Velodyne, el cual pues nos va a dar la distancia a los objetos. Este no nos da color, simplemente nos da distancia, pero nos da distancia tanto en un barrido de 360 grados horizontal como en un barrido vertical, que es lo que vemos con esos puntos ahí verdecitos. Como él mostró al principio, vamos a volvernos un momento, él lo va a estar controlando con el control de PlayStation, debido a que pues el ambiente no se conoce a priori, es necesario pues manejar con cuidado el robot mientras se realiza el mapeo. Y al final, pues vamos a revisar que después de que él realiza su trayectoria para realizar su mapeo, va a obtener pues su mapa final, el cual pues está representado por esos cubos o por esos cuadrados negritos, los cuales se conocen como mapa de ocupación. Y lo que nos dice es que en unos, digamos que discretizamos el ambiente en unos cubos de un volumen definido, y vamos a definir si en cada cubito pues está vacío, es decir, no hay nada, hay aire, o si hay algún obstáculo, ¿no? Entonces, en esos cuadraditos o cubitos negros, pues es donde se observan la parte de los obstáculos. Bueno, otro caso de uso, ya
digamos que implementando un algoritmo, es la parte de planeación de trayectorias. Entonces, el Navigation Stack, es decir, pues todas esas librerías que ya están generadas sobre ROS para la navegación de robots móviles, más que todo, utilizan unos algoritmos basados en grafos. Y el problema de los algoritmos en grafos es que son muy buenos, en realidad, en la parte de robots móviles, con ambientes planos, pero cuando hay ambientes con relieve o problemas donde hay pues bastante, digamos, una mayor complejidad, ya sean, digamos, manipuladores, porque tenemos muchos más grados de libertad, o robots cuadrúpedos por el mismo problema, pues esos algoritmos basados en grafos no son tan, digamos que tan buenos, ¿sí? Tienen un costo computacional bastante alto. Entonces, pues se planteó realizar la implementación del algoritmo RRT, que es Rapidly Exploring Random Trees Star o RRT estrella, el cual es un algoritmo de planeación de trayectorias basado en muestreo. Listo, él va tomando muestras al azar del ambiente y va viendo si las puede unir. Al final, entonces, vamos a buscar, digamos, un hilo de esas muestras conectadas que nos lleve del punto en donde estamos al punto deseado. De la misma forma, pues el video que les voy a mostrar aquí es con un robot Kobuki en un ambiente simulado. El ambiente ya no es el del hospital, es más como el de un laberinto. ¿Listo? Entonces voy a adelantar acá una parte. Esos puntos verdecitos que se ven en el mapa, digamos que van a ser todas las muestras que ha tomado el algoritmo. ¿Listo? Entonces pueden ver que al principio hay muy pocas cada vez que uno le manda un nuevo destino, pero conforme pues va haciendo más muestreo, pues se va obteniendo, digamos, una mejor representación del mapa y además, pues una característica del algoritmo RRT estrella, que no tiene el RRT normal, es que nos garantiza que la trayectoria va a ser óptima, ¿listo? Conforme el número de muestras tiende a infinito, ¿listo? Es una convergencia asintótica. Conforme el número de muestras tiende a infinito, pues todo el mapa va a estar cubierto de muestras y pues en esa unión entre muestras, pues alguna tiene que dar el camino óptimo. Entonces, digamos, vamos a ver, al final la trayectoria generada pues es esa línea roja. Ahí se va a enviar un nuevo destino que va a ser representado con una flecha verde. Entonces vamos a ver, ahí se va a definir. Se define entonces, se empieza ese muestreo, entonces se empieza con muy pocas muestras, se va pues realizando más y más muestras y pues al final se queda con la trayectoria óptima. Obviamente pues la trayectoria óptima entre dos puntos pues es una línea recta, ¿no? Entonces pues al final se obtiene esa línea recta. Si utilizáramos RRT, aunque la trayectoria óptima no fuera, aunque la trayectoria óptima es una línea, con el algoritmo original, RRT, sin el estrella, en realidad obtendríamos trayectorias que oscilan bastante. Llegan al punto, que digamos es lo que muchas veces nos importa, pero no es de una manera óptima. ¿Listo? Aquí entonces también les voy a mostrar una aplicación de LTH, de Zurich, los cuales trabajan con ese robot Animal, con el cuadrúpedo, y ellos quieren hacer la planeación de trayectorias en un ambiente de una mina, ¿listo? Para poder, pues están realizando como la parte como inspección de minas. Entonces, ellos acá utilizan un esquema de planeación pues basado en grafos, pero es unos grafos especiales, obviamente porque si no el costo computacional sería pues bastante grande, no podría realizarse. Pero entonces podemos ver en ese cuadradito aquí de la derecha inferior que tenemos nuestro mapa que está dado, digamos, por esos cubitos, ese mapa de ocupación
Entonces las paredes van a estar en roja y el piso va a estar como en esos cubitos verdes. Tenemos la estimación de en dónde está nuestro robot con ese marco de referencia y conforme él llega a un nuevo punto, se le envía un nuevo destino. Él también revisa pues ciertos nodos del grafo, de alguna forma pues también hace un muestreo en realidad, que son esos punticos amarillos, y conforme de esos punticos amarillos, pues mira a ver entre qué conexión puede realizar para llegar al siguiente destino, y la trayectoria pues es esa línea morada que vemos ahí, ¿no? ¿Listo? Bueno. Otra parte también de planeación de trayectorias, pero aquí ya es más enfocada en la parte de Machine Learning y más que Machine Learning, la parte de aprendizaje reforzado, es generar trayectorias para el robot cuadrúpedo, también es del ETH, a través de esquemas de aprendizaje reforzado, los cuales van aprendiendo, van probando acciones al azar y después aprenden cuáles son las mejores dependiendo del estado. ¿Listo? Aquí entonces vamos a ver si avanza el video, que tienen pues el animal, lo están simulando en un ambiente de gaseo y esos círculos de color verde, rojo, amarillo y azul son, digamos, la ubicación que sacó el algoritmo, que realizó la planeación de trayectorias, el algoritmo, para pues llegar a esa pose definida, atravesando pues ese ambiente con bastantes como huecos o con bastantes, digamos que deformaciones en su relieve, ¿no? De la misma forma, pues aquí vamos a ver uno que tiene vamos a ver si por aquí lo encuentro, en donde va a estar, ok, esta es la parte también, ya están entonces con espacios más grandes, pero también está la parte de atravesar escaleras, ¿no? Que es como, digamos, una de las aplicaciones más importantes que tiene un robot cuadrúpedo, y es que un robot con ruedas no puede de ninguna manera atravesar ese tipo de ambientes, ¿no? Todo esto, pues, como les digo, ellos allí en esa universidad y en específicamente utilizando este robot, ellos solo utilizan ROS y pues más que todo utilizan Gazebo para la simulación. Bueno, como último caso, entonces, quería mostrarles el control de un manipulador móvil. Y este caso es un poco interesante debido a que pues se realizó desde casi que cero toda la parte del control del robot. Solo se utilizó la parte de comunicaciones que le mencioné, de tópicos, servicios, es más, ni siquiera acciones se utilizaron para realizar todo el control de un manipulador móvil, pues de 9 grados de libertad, un robot pues, de cierta complejidad pues bastante elevada. Y además, pues se quería controlarlo en un espacio especial que se llama el espacio operacional, en el cual pues nosotros simplemente queremos que el robot llegue a la parte, a la pose deseada, pero no nos importa tanto la configuración del manipulador. Listo que si, digamos, tiene el codo abajo o el codo arriba, o el robot móvil está en tal punto o está en tal otro, no nos importa tanto, sino que nos importa es que llegue, ¿no? Entonces, obviamente, esos algoritmos son bastante complejos. En la literatura no se encontraba una implementación de ROS de este tipo de control para manipuladores móviles y pues fue bastante interesante realizarlo, ¿no? Aquí vamos a ver, entonces tenemos nuestro manipulador móvil. Esta herramienta se llama Arbis, que es la herramienta para visualización, de Robot Visualization, de ROS. ¿Listo? Entonces vamos a tener, digamos, nuestro marco de referencia deseado y vamos a tener el marco de referencia del efector final,
el cual pues deseamos que sea el mismo, digamos, en condiciones ideales tuviera un error cero. Obviamente pues ahí se observa que tiene un error de velocidad porque el marco de referencia se mueve más rápido que lo que puede manejar el robot, pero pues la parte de orientación sí se está siguiendo bien, y en posición pues también se sigue, se realiza un buen seguimiento, obviamente pues con ese error de velocidad, ¿no? Por último, entonces vamos a ver una aplicación de un robot manipulador móvil utilizando aprendizaje reforzado que hicieron allá en el ETH, allá digamos que es de las universidades que más le trabajan a ROS y a robótica en general. Es la tercera mejor universidad del mundo, entonces pues ellos son bastante buenos en lo que hacen. Primero lo están entonces simulando en PyBullet, digamos porque no necesitan tanta cercanía con el ambiente real, con la física que uno podría esperar, pero ya después, como lo dicen ahí, pues sí es necesario probarlo en un ambiente más realista y utilizan el simulador gasivo. ¿Listo? Entonces ahí vamos a estar viendo. De la misma manera, en estos enfoques no nos importa tanto con qué configuración llega el robot, sino que llegue a ese punto, como esa cinta que se ve ahí. Y pues también nos interesa mucho que pueda evitar esos obstáculos, entonces están poniendo cajas en el corredor que antes no estaban, para verificar que pues el esquema de planeación de trayectorias y el esquema de control efectivamente pues pueden manejar esos casos. Ya para terminar, entonces pues hay unos recursos. No sé si esta presentación creo que va a quedar grabada para que después los puedan revisar. El primero es un libro, es gratis, lo pueden descargar en ese enlace, en donde más que todo está la parte de los conceptos básicos, los que les acabé de mencionar. Hay algunos ejemplos ya en C++. De todos modos, en los últimos capítulos sí se adentran en algunos tópicos, digamos, en algunos temas un poco más avanzados, pero pues no hacen, digamos, tanta explicación, sino que simplemente mencionan que se puede realizar. La parte de los tutoriales de ROS, pues siempre son muy útiles. Está el link para los tutoriales de ROS 1 y los tutoriales de ROS 2. Si uno quiere empezar a manejar ROS, pues siempre es un poco complejo, pero pues en esos tutoriales uno los puede utilizar. Ellos ya muestran el código, lo van, digamos, desglosando en líneas, entonces esta línea que corresponde, qué queremos hacer, uno los puede descargar, ya sea pues el código totalmente hecho o puede ir uno copiando línea a línea, dependiendo de cómo le guste trabajar. También está un documento que realicé junto con el profesor Pedro Cárdenas para el desarrollo del modelo del manipulador móvil que les mostré anteriormente, utilizando el framework de ROS. Está libre, el documento está totalmente libre en la página de ResearchGate y pues en el documento está más que todo la parte de la modelación, ¿listo? Está muy bien mencionada de cómo podemos hacer la modelación de diferentes robots, cómo podemos asociar controladores a cada junta, qué tipos de junta podemos definir, cómo definimos, digamos, diferentes geometrías de cada eslabón, entre pues muchas otras cosas, y pues también la parte de cómo lograr simular ese modelo en ROS, en gasivo, ¿no? Utilizando ROS. También está la parte del control de cuerpo completo en espacio operacional. Ese pues es un documento un poco más avanzado, es una aplicación avanzada, como les dije es casi todo desde cero, solo estamos utilizando la parte básica de comunicaciones de ROS, no se utilizaron en realidad casi que ninguna otra librería. El documento también está disponible en ResearchGate o el código también es totalmente libre, tiene licencia BSD3 para que pues lo revisen si lo quieren utilizar o si quieren revisar digamos que ciertos
paradigmas de programación en ROS. Quisiera mencionar, pues está en C++, aunque sí tiene algunos scripts de Python, aunque en realidad la parte de Python es muy baja, ¿no? Porque como era aplicaciones de control, se requería un lenguaje de programación que manejara a tiempo real. Por último, pues los estudiantes de la Universidad Nacional, pues tenemos dos cursos. Está el curso de control de robótica y control servovisual, el cual lo dicta el profesor Flavio Prieto. En este, pues se utiliza un poco más, digamos que a fondo ROS, vemos un poco más a fondo ROS, pero digamos que el enfoque es más que todo a robótica móvil, ¿listo? Y robótica móvil de ruedas. Y ya está el curso, pues, que se conoce solo como robótica, que lo dicta el profesor Pedro Cárdenas, el cual, pues, se ha venido trabajando para, pues, integrar un poco más ROS. Antes, hace unos años, no se utilizaba tanto, pero pues ya se está haciendo, pues, bastante trabajo para que quede todos los talleres en ROS, y está enfocado en la parte de manipuladores. ¿Listo? Manipuladores, ya sea de investigación o también manipuladores industriales. Por último, pues les quería dejar ahí mi GitHub. Yo tengo pues varios repositorios de ejemplos, los cuales se realizaron para la materia de robótica y control servovisual. Tienen, digamos que, ejemplos de uso muy básicos de ciertas funcionalidades de ROS. Entonces pueden ahí revisar mi cuenta y clonar los repositorios o descargarlos. Ahí están mis, digamos que donde me pueden contactar. Está, digamos, de más uso o menos uso. Si me escriben al correo, pues yo les respondo rápido. Al GitHub, pues más o menos también. ResearchGate más o menos lo estoy utilizando, y LinkedIn sí casi nunca lo uso, pero pues si me escriben ahí les responderé por ahí a los 3 meses, que es cada cuánto lo abro. Pero pues si tienen cualquier duda, ya sea de ROS o no sé si quieren que les pueda pasar esta presentación, cualquier duda, pues me pueden escribir. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Hola José. Sí, tenemos varias preguntas ahí que han enviado al interno del chat. Vamos a empezar con la primera que tenemos acá, que es cómo empezar con ROS 2. Listo. Si utilizan ROS 2, yo les recomendaría de todos modos leerse este primero, que es el libro. Digamos que está enfocado a ROS 1, pero los conceptos básicos, la parte conceptual, está muy bien explicada. La parte de tutoriales están también ahí, entonces ahí les van a explicar primero, pues, cómo instalar ROS, que obviamente es la parte más importante. A veces tienen problemas, entonces cómo instalar ROS, cómo instalar Argasivo, qué herramientas podemos utilizar desde la misma consola, desde la misma terminal. Después está entonces si quieren utilizar Python o C++, entonces cómo hacer tópicos, cómo hacer acciones, cómo hacer servicios. Entonces esa parte de tutoriales, pues yo siempre la recomiendo. Digamos que pues están bastante completos. Hay algunas cosas que tal vez muy avanzadas que no se llegan a cubrir, pero las cosas más básicas, los temas más básicos, sí están totalmente completos en los tutoriales. Y por último, pues la parte de modelación, que eso sí casi nunca la mencionan, de modelación de robots utilizando unos archivos que se llaman URDF, pues sí la pueden revisar en este documento. Cualquier duda me pueden preguntar ahí en ese correo, o pues me hacen un comentario en esa misma página, en donde pues ya entonces sí menciono pues cómo estructurar un robot, cómo son los eslabones, cómo son las juntas y cómo pues pasar todo eso a Gazebo. ¿Listo? Listo, muchas gracias José. Aquí tenemos otra pregunta. Juan Santa Coloma te pregunta qué tan difícil será estudiar en el ETH. Bueno, Juan, bueno, Santa, conocido. Difícil.
Eso no hay como formas de decirlo suave, pero es bastante complejo. Que yo conozca o que tenga, digamos, noticias de la Universidad Nacional, se han presentado 3 personas al ETH a hacer maestría, a ninguna la han recibido, y pues es gente que era pues bastante dura en la parte de robótica, pero digamos que lo que siempre pues es bueno es tener un portafolio, digamos, tener unas aplicaciones o si es posible tener algunas publicaciones en donde pues al momento de presentarse uno pueda decir, mire, es que yo conozco ROS, es que yo sé de robótica, he hecho ciertas publicaciones, entonces pues obviamente ellos van a empezar a decir, listo, digamos en el ETH estamos trabajando con aprendizaje reforzado. Si esta persona sabe aprendizaje reforzado, pues mucho más, o sea, va a tener, digamos, muchos más puntos porque no toca empezar a darle toda esa parte conceptual, a esperar que él como que interiorice estos conceptos, sino que de una puede empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, es difícil, pero pues tampoco es que sea imposible, ¿no? Listo, muchas gracias, José. Creo que la última pregunta que tenemos, o si alguien más tiene, por favor, no deben escribirnos por el chat, es si el Robotic Toolbox de MATLAB es el puente con ROS. Listo. Sí, para la parte de MATLAB, el Robotic Toolbox es, digamos que esa forma que podemos, digamos que enlazar los tópicos que tenemos en ROS o crear tópicos de ROS a través de MATLAB. ¿Listo? Yo en general casi nunca uso MATLAB, más que todo porque el precio es bastante elevado y pues debido a que el precio es bastante elevado, en la industria no es muy usado, hay que mencionarlo, pero pues MATLAB sí es bastante poderoso y en la parte académica se usa mucho, tiene muchísimas cosas, tiene muchísimas librerías y pues esa parte del Robotics Toolbox fue, digamos que un plugin o una librería que se desarrolló hace como 2 o 3 años para el manejo de ROS. Antes se podía hacer a través del plugin de TCP/IP, de comunicación TCP/IP, pero era pues muchísimo más complejo, ¿no? Entonces sí. Listo, muchísimas gracias. Acá por el internet me preguntan que cómo se puede instalar ROS en Mac. Listo. Para instalar ROS en Mac, yo recomendaría instalar ROS 2, porque ROS 1 está más que todo enfocado a la parte de Linux y más que todo en Ubuntu. Si es posible instalarlo en Mac ROS 1, pero yo no lo recomendaría. Entonces ahí podrían buscar, pueden buscar en Google ROS 2 macOS y ahí les sale en el tutorial. Está bastante bien explicado. Simplemente tienen que seguir ahí los comandos que diga el tutorial. Listo, muchísimas gracias. Tenemos otras 2 preguntas. La primera ¿es viable usar Octave en vez de MATLAB? Bueno, eso depende de qué uno quiera hacer, ¿no? O sea, digamos que para robótica, yo en realidad lo que he visto y en lo que he trabajado, se utiliza más que todo C++ y Python. Si digamos que a uno le gusta MATLAB y le súper encanta MATLAB, yo me iría más por Python que por Octave. Y eso es porque Python ya en realidad pues ha sufrido un desarrollo pues exagerado en estos últimos años. Ha sido sorprendente lo que han estado trabajando en Python. Entonces, muchos toolbox de MATLAB ya les han hecho, digamos, su copia en Python y digamos que Python ya tiene casi que la misma funcionalidad de MATLAB, es gratis, que es digamos que es la desventaja de MATLAB, que tiene pues un costo muy alto. Y Python, además de ser gratis, pues directamente uno lo puede utilizar en ROS, ¿no? Y allá están los tutoriales. Entonces yo sugeriría Python más que Octave. Listo, muchas gracias, José. Ya la última pregunta que tenemos acá es
Iván Alexis te pregunta, así como había un robot que se guiaba por puntos de grafo y construía su trayectoria, ¿podría replicarse eso similarmente, pero para un robot que esté en constante ascenso y descenso, como si fuera una abeja? Eh, sí, o sea, me imagino que más que una abeja podríamos considerarlo como un dron, pues que tiene control de altitud. Y sí, claramente, o sea, hay esquemas de planeación de trayectorias pues basadas en grafos, basadas en muestreo. Hay otros esquemas que son un poco más complejos, pero efectivamente grafos se puede utilizar en aplicaciones de drones, en control de altitud. Listo, muchísimas gracias, José, entonces por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes también por habernos acompañado en este evento de la Robotics Season. No olviden que vamos hasta el sábado, tenemos diferentes eventos todos los días de aquí hasta el sábado. Los esperamos mañana a las 2 p.m. Tenemos diferentes eventos, los cuales pueden ver en nuestras redes sociales, en la página de Instagram nos pueden seguir como SameTune. Y ya espero que haya sido de un gran agrado para todos y espero que tengan una buena tarde. Listo. Muchas gracias a todos. El jueves a las 2 también voy a estar haciendo un taller de OpenCV. Entonces también quedan todos cordialmente invitados. ¿Listo? Listo, José, ya nos vemos. Muy buena tarde para todos y que estén bien.